Con la información que conocimos el jueves de su detención, supimos que el Departamento de Justicia, las autoridades de Estados Unidos lo investigaban desde principios del 2016, casi desde mediados del sexenio, Miguel. Pues mira, lo que es que tiene 14 meses que se había dado esta orden. Yo de verdad quisiera ya saber, y sé que no vamos a llevar un tiempo, pero no solamente que se le acusa, que verdaderamente sorpresivo los 4 cargos que se le imputan, sino además las pruebas que tienen. ¿Quiénes lo acusan, Ciro? Recuerda que muchos de los delincuentes que se detuvieron en el sexenio pasado, que fueron grandes capos, que fueron grandes líderes de diferentes organizaciones de todo el país, no había nada más que en el Pacífico, en el Golfo, los Zetas o la Tuta en Michoacán, de todo el país se detuvieron a los líderes. Varios de ellos fueron mandados a los Estados Unidos en pedimento de extradición y que, bueno, pues luego los Estados Unidos lo convirtieron en testigos protegidos y bueno, por supuesto que siempre se nos preguntaba, ¿y si estos van a decir que digan lo que quieran? Fueron detenidos, por supuesto que pueden ir a decir, a mentir, a tratar de ensuciar a quienes lo detuvieron, pero pues con la tranquilidad de que aquí se hicieron operativos contra uno, contra otro, y ahí están 108 de los 128 más buscados desde el país y fuera del país, detenidos en el sexenio pasado. Se comunicaban tú con el presidente o con el Me acuerdo que era muy cómodo, pero yo creo que por el 14 lo dejamos de ocupar, más o menos. Y el 14, con todo respeto, me parece tarde, porque el cambio a WhatsApp y otras formas se dio por ahí del 2010, 2011. Conste que te digo, sí. Es que algunos lo resistimos un poquito el cambio de tecnología, si lo tengo que decírtelo. Y estoy tratando de acordarme, pero es una buena pregunta que prometo te la hago llegar. Sí, por el 2013. Porque el cambio masivo se dio hacia el 2010, 2011, se dejaron de usar los BlackBerrys, pero no sé si había la idea en el gobierno del presidente Peña de que ciertas comunicaciones eran más seguras transmitirlas por BlackBerry. No, era más comodidad. Como era radio, no hacía ninguna llamada, sino que inmediatamente era una llamada. Sí, pero no usaban el chat. Después fue muy compleja la comunicación por radio, y por eso me acuerdo que dejamos esa comunicación. Pero mira, como siempre andábamos casi juntos, ahora que dicen que no sé cuánta cantidad de miles de mensajes, bueno, de veras hay que esperarlos, hay que pedirlos. Escuchaba yo al presidente hace rato que decía que ya lo escuché diciendo que hay que esperar, que hay que ver la información, porque evidentemente cuando le preguntan, y entonces todos los que estaban ahí o todos los que están ahí, es que el ejército es muy grande, Ciro, es que es bien complejo que alguien pueda involucrarse si no hacia abajo giran información e indicaciones, y por supuesto no podría ser una persona, tendrían que ser muchas más personas. Entonces yo sí creo que hay que esperar a ver qué es la información, las pruebas que presentan, y entonces pues sí pedirlas, sí exigirlas. No es cualquier persona, es el secretario de la Defensa Nacional encargado de muchas de las actividades logísticas de estrategia contra la delincuencia organizada. Entonces no puede actuar solo, y por eso digo que está bien complicada esta acusación que le hacen a los Estados Unidos, y que por supuesto pues defiendo una y otra vez al ejército mexicano. Los vi a todos actuar, están todavía ahí, la gran mayoría con las que trabajé, Ciro, la gran mayoría, si no es que todos. ¿Por qué? Pues porque van ascendiendo, porque van estando ahí todos, porque van teniendo diferentes responsabilidades, pero ahí van estando todos en la Marina, el Ejército particularmente. Entonces, complicado, y de verdad que es bien importante que el gobierno mexicano pida todos los elementos para ver esos mensajes que no te quiero asegurar, pero que de ninguna manera vi nunca que tuviera tiempo siquiera para estar mandando mensajes. Era leer información y tomar decisiones. Bueno,
Dices, habrá que esperar, pero pues esperar son meses, son años, y la justicia de Estados Unidos, lo sabes muy bien. Estamos hablando con Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, lo sabes muy bien, Miguel, no suele liberar, no suele soltar a este tipo de detenidos, mexicanos, colombianos, del país que sea. Lo sabes bien. Sí, y por eso creo que quien debe de pedir con mayor prontitud la información es el propio gobierno. Si estamos hablando de una relación de confianza, de cercanía, en la que siempre Estados Unidos requiere la participación de México, necesita la participación de México, pues creo que mínimamente en este caso debiera de conocerse por parte del gobierno y debiera de pedirse, porque no puede quedar solamente, como tú dices, en un proceso que puede llevar y tardar meses para conocer la información. Años. Y además, ¿quién lo está metiendo en esta acusación? O sea, dicen que la DEA, pero la DEA pues se hace de información por parte de otros entes. Me encantaría saber si es algún ex detenido o detenido que pues haya pasado algún tipo de información para involucrar al secretario general. Y aquí, bueno, aquí estarían hablando de... Tenía hasta un apodo, según esto, el padrino, y estarían hablando de comunicaciones telefónicas donde participaría, bueno, más que intervenciones, textos, ¿no? Chats donde habría participado directamente el general, claro. Sí. Comunicaciones intervenidas, Miguel. Sí, Manuel, pero hablan de chats, que supuestamente por ahí se comunicaba con la delincuencia. Muy importante conocerlos. Te insisto, son tantos, digamos 60,000 o algo así. Al hablar de miles, pues te quiero decir que nunca veía yo al secretario chateando, estando en ese tipo de comunicación. Era estarnos informando. Sí se veía mucho el celular para ver la información del momento. Hoy que no puedes estar alejado de un teléfono para informarte y bueno, pues compartir la información y tomar decisiones. Estábamos juntos muchísimo tiempo y yo veía el actuar de los secretarios y de muchos otros comandantes que siempre era, incluso a veces en la desesperación de las cosas que no salían como queríamos. Recuerdo mucho lo del 1 de mayo, de hace que 3, 4, 5 años allá en Jalisco, en la que... Sí, cuando derribaron el helicóptero. Perdón que te interrumpa, Miguel, pero tenemos que hacer una pausa. ¿Nos esperas un par de minutos? Y regresamos con esto del 1 de mayo, fue del 2015, si no me equivoco. Y tenemos un par de preguntas más para ti. ¿Nos esperas un par de minutos? Hacemos el corte y regresamos contigo. Estamos hablando con el senador y ex secretario de Gobernación durante todo el sexenio, el presidente Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. 8:20, volvemos. 23, estamos hablando con Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI y secretario de Gobernación durante todo el gobierno del presidente Peña Nieto, coordinador de todas las acciones y de toda la estrategia contra la criminalidad, contra la inseguridad. Nos dijo que está verdaderamente sorprendido por la detención del general Cienfuegos, y del general Cienfuegos dijo era un hombre muy comprometido y honesto. Además, nadie iba solo en los operativos, en las acciones contra los distintos grupos criminales. Había una coordinación de fuerzas federales, policías, con las Fuerzas Armadas, con la Marina y la Defensa, a grandes rasgos. Es lo que nos dijo hace unos momentos Miguel Ángel Osorio Chong. Y te habías quedado, Miguel, cuando llegó el corte, en el ejemplo de lo que ocurrió el 1 de mayo, viernes 1 de mayo del 2015, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación tira un helicóptero, creo que fue en la frontera de Jalisco y Michoacán, con armas de altísimo calibre. Ahí nos tomó el corte, estabas haciendo esa referencia, Miguel Ángel Osorio Chong. Te escuchamos. Y el ejército que estaba al frente de esta operación, en ese helicóptero que tiraron, pues murieron, recuerdo, 11 o 12 elementos. Algunos quedaron mutilados. Yo me acuerdo haber condecorado a un policía federal que todavía está ahí en activo, se volvió parte del centro de inteligencia. Pero el comentario era porque veía la desesperación, las ganas, el ímpetu
resolver, por detener, por ir tras quienes transgredían la ley y quienes además habían lastimado a miles y miles de personas, a quienes pues algún miembro bien matado, acribillado. Y entonces pues yo solo puedo decirte lo que vi durante más de 5 años y medio, porque lo conocí desde antes, cuando prácticamente el presidente lo nombró, y lo conocí hace muchos años porque cuando fui gobernador también tuvo que ver en la región, por allá por el estado de Hidalgo. Entonces, y creo que muchos otros, porque fue comandante de regiones en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, tuvo reuniones, cantidad interminable de reuniones con los gobernadores, que por cierto, pues están en activo casi todos los gobernadores. Hay que preguntarles qué opinan, si vieron algo, si sintieron, si hubo algún mal comentario o alguna negación al pedimento de ayuda, de apoyo, porque tiene mucho que ver, Ciro, si en alguno de estas reuniones que tuvo seguramente con todos los gobernadores, alguno le negó el apoyo porque estaba tratando de cuidar o proteger a alguien en lo particular. Bueno. Sofía. Ciro, el presidente habla en Palacio Nacional sobre el general Cienfuegos y recuerda un caso ocurrido a principios de 2017 sobre el uso de la fuerza, un enfrentamiento, y ponen en pantalla un tuit que mandó el 14 de febrero de 2017, este mensaje que mandó el presidente López Obrador, que escribió en su cuenta el 14 de febrero del 2017, dice: a EPN, a Osorio Chong y al secretario de Marina, aclaren por qué ordenan masacrar a seres humanos como sucedió recientemente en Tepic, Nayarit. La estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultado. De Calderón a la fecha, 1 millón de víctimas de la violencia. No se debe apagar el fuego con el fuego. Abandonen la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Ya basta de la guerra. Lo recuerda el propio presidente López Obrador, ese tuit del 2017, aquellas imágenes de un helicóptero. Sí, claro, disparando a una propiedad allá en... Miguel, saliste en la mañanera. Lo estoy viendo. Sí. Lo estoy viendo. No sé el sentido de hacia dónde el presidente quiere llevar este comentario, pero me acuerdo que respondí. Me acuerdo que dije que eran algunos miembros de un cártel peligrosísimo y que se había hecho esta acción con toda precisión, porque fue efectivamente en una colonia, alrededor casas, y fue directamente contra este grupo que me acuerdo que el presidente manejó que eran jóvenes. Yo no sé si eran jóvenes o grandes, simplemente se tenían datos e información que hoy destaca todo el mundo, entre ellos un líder de un grupo delincuencial. ¿Cómo se debe entender, Miguel? Nosotros tenemos una interpretación, pero ¿cómo se debe entender, con tu experiencia de secretario de Gobernación, el que una autoridad de los Estados Unidos emprenda la investigación de un personaje tan importante como es el titular de la Sedena, no te informe y además lo detenga y tú te enteres cuando ya está detenido? Manuel, bien interesante tu pregunta, porque fíjate que siempre había pedimentos de información al respecto de prácticamente cualquiera que estaban investigando. Incluso había señalamientos. Recuerdo, porque también se involucra de alguna manera, a la entonces secretaria de Relaciones, Claudia Ruiz, le preguntaron le comentaron incluso al respecto del exsecretario o procurador de Nayarit, que después fue detenido, pero nos comentaban al respecto de uno u otro funcionario, de uno u otro presidente municipal, intercambiamos información y pues yo me acuerdo que casi siempre, no recuerdo un solo caso en el que no se tenga información, porque nosotros decíamos que si había confianza hacia allá, tenían que tenerla hacia acá, y por eso concentramos todo el pedimento de información a partir de la Secretaría de Gobernación, a partir del CISEN, y el CISEN le pedía la información a cada dependencia. Entonces, pues verdaderamente rara este involucramiento que se hace del exsecretario de la Defensa Nacional. En este caso, el caso del general Cienfuegos, el gobierno mexicano lo dijo desde el jueves, y lo volvió a repetir hace unos momentos el presidente López Obrador, no sabían nada, nadie les informó. Sí, lo escuché desde el jueves mismo, que el canciller fue el que dijo que el embajador lo había comentado. Raro un procedimiento también que sea un embajador, cuando todas las áreas de seguridad
tienen altísima coordinación, cercanía, siempre. Pues es algo que interesa mucho a Estados Unidos con las dependencias del Estado mexicano. Entonces, pues sí creo que es una de las preguntas que sería muy importante pedir a los Estados Unidos, sí se vale, sí se puede pedir información y aclaración al respecto de estas acciones. Suponemos que lo habrá hecho el gobierno mexicano. Pues muchas gracias, Miguel, hombre muy comprometido y honesto. Dijiste aquí sobre el general Cienfuegos, que además no actuaba solo. Sí, Ciro, y porque estábamos en coordinación absoluta, porque el ejército tiene mandos y pues un secretario no podría no enterar a todo, como también yo a todos, al respecto de las decisiones que se fueron tomando. Entonces, bien complejo hablar de involucramiento del ejército, verdaderamente difícil, y sí, honesto, comprometido, íntegro, y pues yo no tengo absolutamente un solo dato que me llegue que pude tener al respecto de todo lo que se le está señalando hoy, general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. Pues muchas gracias. Yo había criticado, Miguel, y creo que alguna vez lo comenté contigo, el silencio de los altos funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto ante las muchos señalamientos, acusaciones, adjetivos que les habían hecho. Aprecio mucho esta entrevista, Miguel, porque debe ser una de las primeras, si no es que la primera que alguien como tú, que fuiste 5 de los 6 años secretario de Gobernación, más un secretario de Gobernación muy fuerte en el gobierno del presidente Peña Nieto, saliendo a decir de un ex compañero de gabinete, como fue el general Cienfuegos, hombre muy comprometido y honesto. Miguel, yo les había criticado mucho el silencio ante las acusaciones. Ciro, yo soy, te agradezco, a veces he dejado que sea porque creo en las instituciones, porque creo en el Estado de Derecho, pues que las cosas se vayan acomodando respecto a cuando se tienen señalamientos, tienen también obligación de probar. Y bueno, pues que este secretario que estuvo tan cercano, que estuvo tantas meses en las mesas de coordinación, como hoy lo hacen en el gobierno actual, se sientan todos los días. Bueno, pues acá hacemos exactamente lo mismo, y entonces pues de él puedo decirte pues lo que vi, lo que observé, y por supuesto también de lo propio, Ciro, porque pues cuando he tenido señalamientos también he estado yo pues comentando al respecto de lo que se me ha querido señalar. Bueno, pues muchas gracias, y aprovechando, no está muerto el PRI a juzgar por Coahuila, Hidalgo, todo el resultado de Coahuila. Impresionante. Hidalgo, pues ahí están peleando las principales ciudades, muy cerrado Pachuca, muy cerrado también Tulancingo, ¿no? Y ganando un buen número de alcaldías, el PRI, Miguel, en Hidalgo, a juzgar por los resultados preliminares. Coahuila, todos, y con una gran ventaja. Sí. En Hidalgo, difícilmente te puedo hablar de un municipio que haya ganado algún partido de manera holgada. La mayoría están apretadísimos. Así son los tiempos electorales desde hace ya un par de años. Pero lo importante y lo que hay que destacar es efectivamente que cuando se señala que un partido está ya perdido y que es difícil su recuperación, pues yo reitero aquella frase de que no hay derrotas para siempre, cuando el partido se pone a trabajar y cuando el partido se reactiva. Y esto ha sucedido pues hoy con los ejemplos de Coahuila, con Hidalgo, donde las ciudades importantes que gobernaba otro partido, particularmente Morena o el PAN, pues están siendo recuperadas una por una, muy importantes todas, pero de los 84 municipios, pero las ciudades más pobladas, más destacadas, están siendo dadas por el Partido Revolucionario Institucional. Y nada más, Miguel Ángel, nos vamos a corte, pero ¿el PRI sigue con el bloque de contención para que no desaparezcan fideicomisos? Sí, por supuesto, Sí. No hay un paso atrás. Hemos escuchado a los colectivos, a las organizaciones, hay razones suficientes, muchas, para no estar apoyando esta decisión que es de veras bien compleja y bien difícil. Ni un paso atrás. Gracias, Miguel, buen día. Buen día. Gracias, el ex secretario de Gobernación en el gobierno del presidente Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, haciendo una defensa
del general Cienfuegos. Y dijo muchas cosas más. O sea, nosotros siempre nos informaron los estadounidenses. Volvemos.